Bienvenidos a Fe Mística, tu podcast enfocado en la unidad mística e increíble de todos los cristianos a pesar de nuestras diferencias. Por medio de temas actuales y experiencias reales, encontrarás motivos para perdonar, razones para congregarte y herramientas para tener una fe inteligente, autocrítica y viva. Fe Mística Podcast, descifrando el misterio de su voluntad. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu nuevo podcast. Sí, ese podcast de nombre extraño, ese podcast que quiere que busques, que veas con buenos ojos a tus hermanos en la fe, que también nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Pero Que sí que sí, ver con buenos ojos a los hermanos que piensan, que visten, o incluso puede que crean asuntos, en asuntos secundarios diferentes de nosotros. Así que bienvenidos a Fe Mística, descifrando el misterio de su voluntad. Quiero darle la bienvenida, ya lo escucharon por ahí, a mi querido podcastero preferido, Daniel Guzmán, alias Daniel Guzmán. Bienvenido, Dani. ¿Cómo te sientes? muy contento, gracias David. Muy contento porque, bueno, el pasado creo que nos fue bien, donde hablamos de la visión. Si usted se perdió y todavía se pregunta por qué nos llamamos Fe Mística, pues ahí lo puede encontrar en el famoso episodio 1 de la visión y propósito. Si llega hasta acá, pues luego puedes verlo para que te ubiques. Y bueno, ya ese fue el episodio formal donde hablamos del título, donde ya... ese fue el episodio serio. Hoy ya vamos ese fue el episodio para que no nos echaran de la iglesia, ¿verdad? Ajá, Que los nuestras autoridades lo pastores. escuchen, Ese fue el que le cuando lo mandé a mi escuchen. pastor para que... Exacto, exacto. Y pues ahora en adelante, pues creo que ya se van a poner un poquito más crudos, más reales. Y bueno, hoy vamos a tener, como les prometimos, esa parte pendiente, ¿verdad? De nuestra historia, que tiene que ver mucho con la práctica de nosotros, ¿verdad? De lo que nos pasó y lo que nos motivó a estar hoy aquí, grabando esto en medio de nuestro poco tiempo y nuestras actividades, ¿verdad? David le cuesta mucho coordinar con su familia, y como saben, tiene 3 preciosos hijos y bueno, no es fácil estar acá, pero contentos, porque sabemos que Dios tiene un propósito con este mensaje que estamos transmitiendo. Así es, así es. Bueno, a todos los que nos están escuchando, gracias por los comentarios que nos hicieron llegar. Casi que fue nada más como quien dice nuestra familia, pero gracias de todos modos. Bueno, bienvenidos amigos y extraños, críticos y fans. Gente que por accidente o coincidencia, por error, así por un efecto mariposas, les tocó escucharnos. Y que pues invirtieron unos minutos la semana pasada y ahora pues acá estamos, ¿no? Hoy queremos contarles cómo es que dos tipos tan diferentes, en sus rutinas, en edades incluso, volvieron a conectar. Ese volver a conectar es porque hay una historia ahí de por medio que dijimos debemos a contar y aquí viene. Pero bueno, ya que lo sepas, vas a entender un poco mejor todavía por qué es que estamos haciendo este podcast. Correcto, correcto. Y bueno, básicamente nosotros no queremos, este es el resumen, hoy van a escuchar un poquito esta historia pendiente, ¿verdad? Y también al final un resumen de puntos claros, ¿verdad? Puntos prácticos de los cuales nos podemos aprender y que ustedes no digan, bueno, a mí qué me importa, ¿verdad? La historia, la novela, esta novela Rosa de Guadalupe que me contaron, ¿qué me queda a mí, ¿verdad? ¿Qué puedo aprender de todo esto? Así que para que sepan que básicamente esa es la agenda de este episodio. Pero bueno, entonces eso fue todo. David, adelante, contanos cómo fue que nos conocimos, cómo empezó esa relación allá por el 1800, ¿qué? 48, una cosa así. No, no, no fue tanto. En el 94. En el 94, la verdad, yo era un adolescente. Daniel tenía apenas unos, ¿qué será? Unos, no sé, yo creo que tenía unos 8 años, tal vez 4 años, no me acuerdo, estaba chiquillo Daniel. Y en la iglesia donde yo estaba, llegaron nuevos pastores. Y los nuevos pastores pues traían dos chicos ahí, de los cuales yo me hice muy amigo. Y luego también el pastor, el papá Daniel, es un tipazo, la verdad, un hombre de Dios que me pastoreó durante toda mi adolescencia
Y eso incluyó que yo estuviera yendo mucho a la casa de ellos. Y entonces allá yo me acuerdo que jugábamos PlayStation, mejengueábamos, o hacíamos la cascarita, como dicen aquí en México, y vacilábamos mucho, nos reíamos de los hermanos. Bueno, realmente fue un tiempo muy especial porque también fuimos creciendo juntos y así fue como pasaron nuestros años allá. Y yo recuerdo, Daniel, que de chico fue incluido en el servicio allá de la iglesia. Daniel, para los que no saben, porque creo que no lo dijimos la vez pasada, Daniel es baterista. Y a mí me ha tocado, la verdad, Dani, me ha tocado compartir con muchos bateristas en mi tiempo de músico. Ya son muchos años en esto. Y yo creo que de los mejores bateristas con los que he tocado es contigo, viejo. La neta, sí. No es que quiero echarte No flores le así sin crean, no le necesidad. crean, no le crean, No, mentira. es cierto, es cierto. Es buenísimo, Dani, buenísimo. En fin, así fue como hicimos haciendo escándalo juntos y así fue como crecimos en la iglesia. Yo recuerdo también que, bueno, que David fue un gran pianista, bueno, pero Pianista, loco. más pianista, todo cantante, pero más allá, Tecladista. tecladista. Lo que más me llamaba la atención era su devoción y de verdad de verdad les comento, para mí es un honor, privilegio estar compartiendo micrófono ahorita con él, porque esas personas de la adolescencia marcan, ¿verdad? Completamente marcan tu vida y David fue una de esas personas, de esos líderes de mi adolescencia, ¿verdad? Y esto lo digo porque tiene que ver mucho con la siguiente parte, ¿verdad? De cuando nos separamos y cómo quedó un vacío ahí. Eh, por esa división. Sí, de hecho, la iglesia donde estábamos, donde crecimos, esta iglesia que les cuento, la iglesia se dividió. Voy a decir el nombre de la iglesia. No, no voy a decir el nombre de la iglesia. Nombres de las La, personas y ahorita vamos a empezar a quemar sí, gente, así que no se exactamente. vayan. Vamos a Sí, ser los culpables, ¿verdad? Yo creo que vamos a ver el episodio para descargarnos. Bueno, no, mentira, son chistes locales. Mira, la iglesia se divide y obviamente pues mi tendencia natural fue apoyar a tu papá, Dani. de ahí es donde viene el nombre de este episodio, que no creo que no lo hemos dicho, ¿verdad? La pelea mística. Bueno, esta no, la segunda, o sea, estamos hablando con propiedad. O sea, esta primera división no vamos a andar en el tema porque es para otro episodio, Es ¿verdad? para otro episodio. Largo. Ahora, yo creo, Daniel, que dirán, esta gente sí es problemática. No, de hecho, nosotros Solo divisiones. sí, 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 para este tiempo, la verdad es que estábamos todavía en chiquillos, o sea, ni siquiera, Sí. como que ni participamos en ese rollo, ¿verdad? Medio nos enteramos y así, Ujú. y ni el caso. Y además, o sea, no nos hagamos tarugos, como diría el chavo, ¿no? O no sé si fue el chavo, pero no hay que hacernos los tontos, ¿no? Realmente es una cuestión que se vive en toda Latinoamérica. Es Claro, algo claro. normal. A veces creo yo que es pues sí, por gente incómoda, por gente que quiere autoridad y poder, pero a veces yo creo incluso, y lo vemos hasta en la Biblia, que a veces Dios mismo provoca esas divisiones en el buen sentido de que se difunda más el evangelio, que se alcancen otras personas, que, en fin, hablando de buenas divisiones, ¿no? Eso fue lo que pasó. En general, eso fue lo que pasó. Y Dani, pues ya sabe el resto, ¿no? Sí, no, ahí fue donde también Dios, como dices, usa, ¿verdad? Eso para que iniciara un nuevo ministerio, de hecho se llama Cosecha Internacional, donde yo sirvo actualmente con mis padres, los pastores, eh, que ha sido realmente un honor aprender y estar al lado de ellos todos estos años. Pero como ven, ahí David, ¿verdad? Sigue siendo parte, o sea, a pesar de la edición, ¿verdad? Se fortalecen más los lazos, ¿verdad? Porque, ¿verdad? En medio de esos momentos, ustedes saben y han pasado, estoy seguro que han pasado por esos momentos duros de una edición de una iglesia, es fuerte emocionalmente, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿quién está de mi lado? ¿Verdad? O por lo menos está bien que no estén de mi lado, pero por lo menos se fueron con una buena actitud, ¿verdad? Y no es como pasa muchas veces que la gente se separa y ni se habla, ¿verdad? O sea, eso son cosas Sí, que no se ven ni en un trabajo, ¿verdad? Esas cosas pasan en la iglesia. O sea, ese tipo sí. de escándalos y novelas y ridículos y escenas hacemos y nos pasa, ¿verdad? Entonces, eh, de hecho fue un momento muy bonito porque en el momento de esa división, ustedes estaban, junto con Laura y Andrés, estaban tres jóvenes de Atillo 8,
Saludos a todos los seguidores de Tillo 8. Estaban por Toda salir la- de viaje misionero a el España. barrio nos respalda. Barrio, ese sí es barrio. Estaban por salir a un viaje misionero a España, ¿verdad? Y verdad que fue fuerte, para que en medio de una división de una iglesia, pues todo el mundo pensaba que eso no iba a fructificar, y ahí podemos ver la mano de Dios definitivamente, ¿verdad? Trayendo finanzas, el apoyo de la gente, para que ese viaje fuera fructífero, ¿verdad? Y nos encanta comentar eso porque a pesar de los problemas que pasan, Dios siempre eh, saca adelante las cosas y sus proyectos, su agenda, ¿verdad? Fuera de la agenda del hombre. Exactamente. Sí, 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 de hecho, yo creo que Dios utilizó eso para que más bien se hicieran las cosas. En Ujú. fin. Pero bueno, resulta ser que ya se fundó la iglesia fue creciendo, fue un tiempo hermoso. Yo cada vez que recuerdo eso, así se me enchina la piel, ¿verdad? Fueron tiempos muy bonitos, la iglesia creció, mucha gente conoció a Cristo, eran tiempos de adoración preciosos, en fin, fue algo muy bonito, ¿verdad? ¿Cómo cuántos años Pero bueno, estuvimos ahí yo, trabajando juntos? 5 años. eh, No cosecha. mano, yo creo que eso fue más o menos, fueron como unos 3 años al principio, porque yo creo que ahí fue cuando me tocó emigrar. O sea, yo por trabajo me mandaron a México y ya fue cuando yo conocí a Angélica y nos casamos y Eso es demás. para otro episodio, eso es para otro episodio, tranquilo. Es otra historia. El asunto es que ya después de que yo me casé, yo regresé en el 2006 a, a Costa Rica y yo recuerdo que igual regresé con la misma empresa y yo recuerdo un día que tuve una llamada que me encantó. Yo me acuerdo cuando tu papá me invitó a trabajar Ajá, como ajá, pastor en la iglesia que habíamos fundado. Y haz de cuenta que para mí fue mi sueño hecho realidad, ¿verdad? Mi claro. esposa tenía poco de conocer a Cristo, pero ella también le entró conmigo y nos fuimos para allá. Y bueno, ya estando allí como pastores, pasaron, no sé, unos 6, 7 meses, y aquí es donde viene el quiebre, ¿no? Resulta ser que por diferencias que la verdad fueron muy tontas, fueron muy, bueno, sencillas, la verdad ni siquiera eran diferencias doctrinales, eran cuestiones de organización, eran cuestiones de tal vez de visión, de yo veo una cosa así, yo veo la otra cosa así, ¿verdad? Al final nos separamos, pues, nos separamos y lo peor es que lo hicimos muy, pero muy maduramente y ahí es donde se dio la famosa pelea mística. ¿Por qué pelea mística? Porque, o sea, imagínate, estamos hablando de fe mística que habla de la unidad, pues esa fue una pelea mística, ¿verdad? Y fue bien triste, fue bien dolorosa, fue como que aquel sueño que tenía se vino de cabeza, ¿no? Y aprendemos muchas cosas de eso. Claro, claro. Sí, yo lo viví obviamente de una manera, Daniel lo vivió de otra manera, ¿no? En mi caso, yo me acuerdo, Dani, que para mí fue frustrante porque justamente despuesito de salir, mi esposa queda embarazada y un sentimiento ahí bien feo era que como me hubiera gustado que mi pastor y mi gente con la que yo crecí, con la que fundamos la iglesia, hubiéramos vivido juntos el embarazo de mi esposa, ¿verdad? Claro, claro. Y fue un desastre, loco, un desastre emocional, un desastre económico. O sea, yo te estoy hablando de mi parte porque yo la verdad no sé qué pasó del otro lado, ¿sí? Entonces, lo que sí sé es que de mi lado fue espantoso, viejo. Y lo más increíble bueno, nosotros, para aclararles un poquito, David y yo reconectamos hace poco. O sea, nosotros esto no lo estamos haciendo como que llevamos años planeándolo. Y tampoco es que hemos pasado por ese proceso, ay, sí, ya años que ya esto pasó. No, nosotros reconectamos hace poco, gente, ¿verdad? Y creo que también hay una gran lección de que a veces uno reconecta, de verdad, y perdona y cree que tiene que pasar años para que las cosas vuelvan a estar como estaban, ¿verdad? Y es que a mí lo que más me extraña o lo que más una de las cosas que más me asombró un día estos que estábamos hablando y repasando este tema es de que pasaron como 15 años, ¿verdad? Sin saber, y Sí, muchos de estos años fueron 7, ¿verdad? Si no me equivoco, David, me dijiste la vez pasada que estabas aquí en Costa Rica, estabas en mi mismo país, nosotros nos sí. peleamos, ¿verdad? Pasa esta división de iglesia
Y, o sea, ¿cómo es posible que yo nunca, o sea, yo no tengo imágenes en mi mente de Angélica embarazada y yo la quería montones, la quiero montones, me perdí el crecimiento de tus hijos, ¿verdad? Y lo comparo con, por ejemplo, los hijos de Cristian, que fue otro de mis mentores y líderes en cosecha, que yo pude disfrutar, ¿verdad? La infancia de esos tres chicos, pero Claro, con hasta los el día de tuyos hoy, ¿no? no. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Y ministran conmigo y es un privilegio estar a la Sí, par de sí, ellos sí. sirviendo, pero los tuyos no, ¿verdad? O sea, y eso duele, ¿verdad? Son cosas, cosas que duelen montones y que ahorita uno dice, cómo fue esto posible? No, y todo lo que incluyó Dani, porque fíjate que quieras o no, para nosotros nos tocó vaya, pasar por un par de iglesias más y otra vez volver a conocer gente, volver a que nos conocieran, o sea, todo eso es muy incómodo. Claro, claro. O sea, todo eso es muy incómodo. Y la verdad, yo creo en cierta medida, como estamos viendo en todo este asunto, que en cierta medida es innecesario. O sea, Ujú, porque tal vez muchas de estas cosas que se dieron, tal vez con una plática un poco más humilde, con un lo siento, con un ok, vamos a intentarlo, se hubiera solucionado todo esto, ¿verdad? Y así la pasa a mucha gente que nos está escuchando. Y tal vez algunos, puede ser que tú me estés escuchando y que, "Hey, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Yo creo que esto que yo pasé tal vez no debería haber llegado a tanto, ¿no? En fin, les voy a contar cómo fue que nos reencontramos. Fíjense que después de todos estos años y demás, donde la verdad perdimos contacto, completo. este, No éramos amigos ni en Facebook, yo creo. Nos sí, habíamos devuelto los sí, peluches. la verdad, eso fue, yo creo que nos peleamos como una. Pero en el caso de Daniel, en el caso de Daniel fue diferente, porque Daniel, vaya, mi choque, la verdad, fue más que nada con el papá de Daniel, ¿no? Pero obviamente Daniel es parte de la familia de papá, ¿no? Entonces, este, yo, y ahorita te digo algo que tiene que ver con esto. Yo fue algo como que anulé todo, pues, ¿sí? Claro. Y la neta, y yo, la verdad, me duele muchísimo, y como te lo llegué a decir, me duele muchísimo también como meterte en el paquete, ¿no? El asunto, gente, es que hace un par de años recibí un mensaje de Dani, que la verdad me traspasó el corazón. Y Daniel, pidiéndome perdón en nombre de su familia, la iglesia, me deseaba lo mejor y explicaba las razones por las que no me había buscado en este tiempo. Este, entre ellas, una que a mí me partió el alma, es que él, por lo doloroso de la situación, él decidió como bloquearlo, como hacerse que no existía, ¿verdad? Como esos episodios traumáticos, ¿no? Ujú. Para no dañarse más, ¿verdad? Pero bueno, Dani, pues quiero que me digas qué fue lo que te movió a escribirme ese mensaje. Bro, fue bastante sencillo. Como dices, ¿verdad? Yo lo había bloqueado, así como otras múltiples separaciones que tuve en el pasado de gente muy querida, pero muy querida en la iglesia, porque ustedes saben, a veces la iglesia se vuelve tu familia, ¿verdad? Y aquellos que no tenemos como familia de verdad, primos, tíos, como muy cercanos por diferentes razones, pues la verdad es que ellos se vuelven tu familia. Así Y es. con los años uno escucha muchos mensajes, uno sigue en la iglesia, ¿verdad? Y se sigue predicando la palabra, ¿verdad? Dios usa a la gente imperfecta para hablar del perdón, ¿verdad? De reconstruir, construir puentes, derribar muros, toda esa novela, ¿verdad? Que decimos, pero que no vivimos, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿verdad? claro. Yo hace tiempo llevaba eso ahí como, ¿verdad? Como un taco, ¿verdad? Que uno siente, ¿verdad? Que quiere explotar y entonces esa fue la razón, ¿verdad? Y también cuando pensaba, ahora que decía tus hijos o los adolescentes, yo empecé a trabajar con adolescentes, con jóvenes, enseñando, ya preparándome teológicamente y sirviendo, ¿verdad? Como tal en la iglesia. Y yo decía, bueno, ¿quién está mentoreando a los hijos de David? ¿Quién está mentoreando a David Enrique, a Luciana, a Isabel, ahora tu bebé, a Parte, todos tus hijos, ¿verdad? O sea, parte del cariño que me tenés, ¿no? correcto, ¿verdad? Entonces yo estaba orando, ¿verdad? Que el Señor levantara mentores y gente que así como David había sido una gran influencia en mi vida, ¿verdad? ¿Quién está haciendo la influencia en la vida de ellos? ¿Verdad? Y ese fue una de las razones por las cuales inició mi oración. Este,
y me mandé. A veces pensamos en el momento perfecto para hacer las cosas. Y a veces no hay momento perfecto, simplemente hay que hacerlo, ¿verdad? Y una vez le tiro a todos los que hace tiempo llevan pensando en reconciliar, ¿verdad? Con esa gente, líderes o con quien sea. Por ahí también dicen, ¿verdad? Que el más maduro es el que pide perdón primero y yo creo que no es una competencia, simplemente es uno ofrecer el perdón, uno sanar, ¿verdad? Allá si la otra persona no te perdona, que te sigue odiando, te sigue haciendo lo que sea, o sea, el asunto es sanar uno, el alma, el corazón, ¿verdad? No podemos seguir viviendo eh, de mentiras, ¿verdad? Predicando solo de la boca para afuera y no viviendo lo que enseñamos. Pero básicamente eso, espero responder tu pregunta, Sí, ¿o sí. no? No, no, sí, sí, claro, claro, cómo no. Yo te puedo decir que para mí fue impactante eso porque era un capítulo inconcluso en mi vida, viejo. O sea, de división con gente que amaba mucho. Y yo me acuerdo que pero muchas veces incluso llegué hasta platicarlo con otros pastores, con gente de confianza mía, tal vez a veces contaba la historia, y buscaba algún tipo de consuelo, ¿verdad? Otras veces me hacía el tonto, otras veces incluso me enojaba, en fin. Resulta ser que ahí uno como que lo va ocultando, ¿verdad? En fin, después de eso, yo me armé de valor y le escribí a tu papá. Yo me acuerdo que le escribí y la verdad le dije que me perdonara, que yo realmente no me había portado como un buen cristiano, en la manera en que había reaccionado. En fin, fueron varias cosas, ¿no? Pero tu papá me dijo algo muy bonito. Él me dijo algo que quiero decirlo porque me llegó mucho al corazón. Y él me dijo que en el ministerio muchas veces se cometen muchos errores y que si no fuera por la gracia de Dios, Mm, esos errores pueden llegar a uno a destruirlo, ¿verdad? mm, Y en fin, eso me confrontó mucho. Así que ahí volvimos otra vez a recontactar. Pero bueno, para no cansaros con el cuento, la relación la reactivamos a la distancia. Y aquí viene algo que yo creo que fue algo milagroso y providencial, ¿no? ujú, Y es que fíjense que debido a volver a reconectar y todo, que a mí bueno, fue una alegría muy grande el corazón, yo no me imaginaba lo que venía en el futuro. Y resulta ser que yo me acuerdo que el pastor Martín, que es el papá de Daniel, él me había dicho y me había invitado a Costa Rica. Y él me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría que vinieras para acá, que estuvieras predicando acá con nosotros, que volviéramos a abrazarnos y demás. Y nosotros vamos a pagarte los viáticos para acá. Y entonces, pues obviamente yo me alegré, ¿verdad? ¿A quién no le gusta viajar gratis, no? No, 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 buen Bien, plan. Buen plan. Y yo dije, no, no, genial. Y volver a mi país y en fin. claro. De hecho, tenía como 3 años de no ir a Costa Rica. Wow. Y bueno, resulta ser que yo no lo sabía, pero el año pasado, de hecho el 2 de junio tuve, yo digo que es uno de los golpes más fuertes de la vida y es Ujú, perder a la mamá, ¿no? ujú, Es algo dolorosísimo, que cuesta mucho recuperarse de eso. Y mi mamá falleció el 2 de junio, precisamente, y justamente fue en un momento donde fue la peor crisis económica que he tenido en mi vida. Después les vamos a contar por qué, ¿verdad? Pero una de esas razones fue porque yo estuve 2 meses, casi 3 meses, pues casi a punto de morir por el tema del COVID. Me dio fuertísimo, me mandó a cuidados intensivos y demás. Y ese es otro entonces, episodio, ese sí es otro ese va a ser, episodio buenísimo. Esa ese va a historia ser tipo, tienen que escucharla, ¿verdad? es toda una historia esa del COVID, pero bueno, Es buena. al final resulta ser que mi mamá muere, yo estoy quebrado, yo no tengo un centavo para viajar a Costa Rica, ¿verdad? Y el pastor Martín, con aquel corazonzote que tiene, me escribe y me dice, David, el recurso que teníamos para que vinieras para acá está disponible ahora. Wow, o sea, imagínense, o sea, fue algo que yo, obviamente, ni yo busqué, ni yo lo busqué por interés, ni ellos me buscaron por interés. Fue algo que Dios utilizó para sanar mi corazón, no solo, Dani, del pasado,
sino para sanar mi corazón para lo que venía en el futuro. O Correcto. sea, así de sorprendente fue nuestro reencuentro. Pues sí, no vamos a llorar, no vamos a seguir, porque si no vamos a llorar y no es la idea del podcast. Pero bueno, básicamente eso fue, y si nos escuchaste hasta acá, ¿verdad? No crean que vamos a seguir compartiendo nuestra miserable vida y que cada Muy episodio va a ser miserable, de así, hecho. ¿verdad? Porque Vamos a cambiar el nombre del podcast. Va a ser, ¿cómo se llama? Fe miserable. Bueno, llevamos solo 2 episodios, entonces, bueno, escuchamos a Estamos a todos los tiempo, que nos ¿no? digan, estamos a tiempo. Sí, sí, mandan sus comentarios. Si ustedes quieren que lloremos, podemos llorar y todo, no se Aquí preocupen. hacemos lo que ustedes digan. No, mentira, no se crean. No, pues básicamente eso fue como parte de la historia que es muy real. Es crudo, es muy real, pero realmente por eso es que ahora que cuando, no, bueno, básicamente que tenemos esta intención de compartir la palabra de diferentes formas, ¿verdad? Y hablar de la unidad, ¿verdad? De ahí es donde nace. Y esto es lo que hace Dios, ¿verdad? Porque no fue que nosotros dijimos, ay, reconectemos para hacer un podcast, ¿verdad? Sino que uno sabe que es Dios alineando todas las cosas a la perfección, ¿verdad? Para unir Así es. corazones, para conectar con gente, y sabemos que Dios lo quiere hacer en sus comunidades y en sus ambientes. Pero bueno, nuevamente vamos a cerrar con qué Por el rayos tiempo, ¿no? dijeron, sí, por el tiempo, qué rayos dijeron, versión extendida el día de Sí. hoy, para que a ustedes les quede un poco en resumen y aterrizado qué cosas se pueden llevar. Claro, Punto. claro, Ujú. perdón que te interrumpa, para los que no escucharon el episodio pasado, ¿verdad? Bueno, primero vayan y lo escuchan, ¿no? Pero tenemos una sección dentro del podcast, que ya es la sección final, es una sección que se llama ¿Qué rayos dijeron?, ¿no? Donde pensamos dar 5 puntos básicos de todo lo que dijimos, que es al final con lo que queremos que se queden, ¿sí? Entonces esta va a ser un poco más extendida, o yo creo que tal vez no tan extendida, ¿verdad? No se asusten, pero unos puntos un poco más largos, porque queremos sacar algunas conclusiones o enseñanzas de lo que acabamos de platicar y la experiencia que vivimos, que Voy ahí, posiblemente voy ahí. ustedes ya la vivieron, ¿no? Dale, dale, Correcto. mucha hablada, viejo. Viene punto número uno. Básicamente somos cristianos como tú, ¿verdad? Que seguimos aprendiendo a ser cristianos, ¿verdad? Pasamos diferentes etapas, y la madurez, el asunto es que no se mide por los años que estamos sentados en una banca dentro de una iglesia, sino por el carácter de Cristo reflejado en nuestras acciones. Y eso, y eso es algo difícil de tragar, ¿verdad? Este reencuentro, pues tal vez ustedes fueron solo 20 minutos que hablamos de la historia, pero fue algo muy difícil, y sabemos que también sus situaciones pueden ser difíciles, pero tenemos que poner las barbas en remojo y querer crecer para llegar a ser, llegar a la estatura de ese hombre perfecto que es Jesucristo, nuestra meta final. Vale. Punto 2. Si al igual que nosotros, tú has tenido una división muy dolorosa, porque posiblemente lo hayas vivido, sí deberíamos de reconocer juntos que siempre hay mejores maneras de llevar a cabo una separación. Digo, porque a veces esas separaciones lamentablemente son necesarias, ¿verdad? Pero también sabemos que es mejor evitarla, ¿no? Primero hay que tratar de evitarla. Pero si ya no se puede evitar, hay mejores maneras de hacerlo, ¿sí? Yo ahorita aprendí algo del Super Bowl que acaba de pasar. Yo creo que los que lo vieron, o tal vez algunos ni tienen en cuenta, pero se los voy a decir un poquito menos técnico, ¿no? Había un tipo, un jugador que podía anotar un gol, ¿sí? Y prefirió no anotarlo para que se hiciera más tiempo y que los demás no tuvieran la oportunidad de anotar. Entonces, ahí yo puedo relacionarlo con este punto, Dani. ¿Por qué? Porque a veces no necesariamente tenemos que ganar una discusión. A Mm, veces ganamos discusiones y perdemos amigos. A mm. veces ganamos argumentos y perdemos credibilidad. Y a mí me ha costado mucho, fíjate, porque yo a veces como que me pongo un poco intransigente, la verdad. Y trato, ay, me cuesta, viejo, me cuesta. Pero sí tenemos que reconocer, como dice este punto, que hay mejores maneras de hacer las cosas. Claro que sí. La próxima traemos a Angélica, tu esposa, para que nos Yo creo cuente que es lo evitamos de, mejor. de De- todas tus
intransigencias y todas tus dificultades. No, no tengo. Punto número 3. Dice, Gracias. Dios obró milagrosamente para que nos reconectáramos. Y tú que nos escuchas, que estás en este momento sacando este rato en Spotify, Amazon Music, donde sea la plataforma que nos escuchas, ¿te viene alguien a la mente con quien deberías reconectar, que hace tiempo Dios te viene poniendo, a veces ese Uf. sentimiento? Alguien con que tal vez no terminaste bien y no importa si haya sido tu culpa o la culpa de ellos, ¿verdad? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué te está llamando Dios a hacer en este momento? Wow, está bueno eso. Punto 4. Estamos haciendo este podcast con la finalidad de unir a los cristianos, de reconocer nuestras diferencias, pero sobre todo saber administrarlas a la luz de la palabra de Dios. Sí, porque de nada te sirve que reconozcas las diferencias que tienen los hermanos si las vas a utilizar más bien para dividir o para criticar. ¿Sí? Podemos reconocer nuestras diferencias, pero sobre todo hay que saberlas administrar. Hay que saber hasta qué punto realmente lo que yo creo es secundario, ¿sí? No es algo que determina la salvación de nadie. Ujú. Y es algo muy importante. Y también si es un pastor el que nos está escuchando, saber realmente si eso que en lo que difieres de tus ovejas es suficiente o alcanza para etiquetarlas o meterlas al refrigerador. Y yo creo que muchas veces, la mayoría de las veces la respuesta es no, no alcanza. Punto número 5. Este testimonio que les compartimos es fácil de decirlo, pero se vive de una manera muy diferente, muy difícil. Esperamos que te sirva el día de mañana, hoy mismo, para que evites hacerte dueño de la verdad absoluta, ¿verdad? Que seas humilde, que seamos humildes y no pierdas lo mucho que Dios puede bendecirte y usarte, eh, usarte con otros cristianos de diferentes denominaciones y latitudes alrededor del mundo. Pues Muy bien. eso fue los 5 puntos de qué rayos dijimos básicamente y bueno, un gusto que nos hayan acompañado. Les decimos que no se pierdan la primer serie que vamos a estar teniendo a partir del próximo episodio. Sí, esa serie se va a llamar, Daniel, Guardando el Corazón. Me gusta. Tal vez, como me dijiste, es un poco cursi, ¿no? Pero yo creo que al final sí dan el punto, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque acuérdense que en el corazón nosotros es donde al final decidimos, ¿sí? Entonces, hay que guardarlo, como dice la Biblia, ¿no? Guardar sobre toda cosa tu corazón, ¿no? Entonces, dice, Guardando el Corazón va a ser la serie. Vamos a tocar muchos temas actuales. Ya no vamos a entrar tanto en la parte teórica ni en historias propias, la verdad. Podremos toparlas así como por encimita, pero vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, cómo guardar el corazón en temas como el documental que recientemente salió de Hillsong, ¿sí? No necesariamente para tirarles ahí duro, ¿no? Para nada. Más bien cómo debemos de comportarnos cristianamente ante esas cosas que están sucediendo entre cristianos. O cómo debemos de responder, o cómo debemos de actuar o aprender a amar cuando suceden escándalos como el que sucedió o los que han sucedido en el pasado en la iglesia del mismo John MacArthur, ¿verdad? Entonces, por allá vamos, no se lo pierdan. siempre buscando la unidad, siempre Es buscando correcto. el tener una actitud cristiana, una actitud que propicie la paz, que podamos, en cierto modo, sí, reconocer en las cosas que no estamos de acuerdo, las cosas que están mal, pero sobre todo priorizar el amor y, como dice la Biblia, estimular a las buenas obras entre nosotros. Así es. Un gusto, David. Gracias por el tiempo. Nos estamos hablando y gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en una próxima. Vale, los queremos mucho. Bendiciones.